arrancar, en realidad el tema que vamos a tratar es un tema bien general, ya lo tratamos varias veces, no tiene que ver en particular con la parashá, tiene que ver con toda la Torá, y es el tema famoso del amor al prójimo. La verdad que por qué se me ocurrió estudiar esto, encontré el libro, me gustó, dije, vamos a ver acá qué hay. Entonces vamos a estudiar un poquito sobre el tema del amor a otro yehudí. Una explicación de Rashi, comentarios del Ramban, del Nachmanides al respecto, y cosas que no se entienden, preguntas que varias veces hicimos, que son obvias, pero muchas veces, como digo y como decimos siempre, a veces estudiamos de nuevo un tema, quizás con algún aspecto nuevo, pero aparte cuando lo estudiamos de nuevo ya nosotros somos distintos, así que también lo que entendemos es distinto. Cada vez vamos adquiriendo más conocimientos o nos olvidamos, ambas cosas pueden pasar, y entonces podemos refrescar los conocimientos o renovarlos, ¿no? Según lo que entendamos ahora. Entonces vamos a empezar a estudiar unas palabras de Torá del Rebbe sobre el famoso versículo Beatal Rajacamoja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Rashi explica, y es muy conocida esta explicación de Rashi, y trae las palabras de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva dice, Zeklal Gadol Batorá. Esto es un punto fundamental en la Torá, el hecho de amar al prójimo. Hay comentaristas que dicen lo siguiente, y explican lo siguiente. Rabbi Akiva quiere venir acá a subrayar la importancia de esta mitzvah y nos dice, es un punto central en la Torah. Que Ma'amaró Ayadú Shel Hillel, como el famoso dicho de Hillel, ya lo contamos varias veces también, ¿qué significa amar a tu prójimo como a ti mismo? Lo que a vos no te gusta que te hagan, no le hagas al otro. Y eso fue lo que él le respondió, Hillel le respondió esto a una persona que se quería convertir al judaísmo. Le dijo, famosa la historia, fue un goy a molestarlo a Hillel y le dijo, yo me convierto al judaísmo con la condición que me expliques toda la Torá, absolutamente toda la Torá, mientras yo estoy parado en un pie. Que dicho sea de paso, en la parshá de hoy, lo que se estudia hoy, cuenta, y Rashi explica, la Torá cuenta que Moshe subió al monte Sinaí, después de decir los 10 mandamientos, subió al monte Sinaí durante 40 días a estudiar la Torá con Dios. Y explica Rashi, trae de distintas fuentes, que en realidad la Torá le fue entregada a Moshe como un regalo, así dice. ¿Por qué dice fue entregado como un regalo? Porque sabemos que la Torá le fue entregada en su totalidad a Moshe. Tanto la Torá escrita como la Torá oral, como lo que cada alumno va a enseñar y cada rabino va a enseñar hasta el final de los tiempos. Entonces, obviamente, los miles de libros o millones que hay editados, Moshe los estudió en 40 días, esto es un regalo, porque fue un milagro. ¿Sí? Todo fue entregado en ese mismo momento, en los 40 días que estuvo estudiando con Dios. Que haya adquirido tantos conocimientos es un milagro de por sí. ¿Y qué le dijo Hillel a este goy? Le dijo, lo que a vos no te gusta que te hagan, o sea, le enseñó la Torá no en 40 días, sino en un segundo. En un segundo le enseñó la Torá. Le dijo, lo que a vos no te gusta que te hagan, no se lo hagas al prójimo. Y todo el resto de la Torá es nada más que una explicación de este punto central. El punto central neurálgico de toda la Torá es el amor a Bat Israel, el amor al prójimo. ¿Está? Tenemos que entender, dice el Rebbe, Pirush Rashi la Torá, Ukipshuto, dice, siempre decimos, recalcamos que la explicación del Rashi sobre la Torá, él solamente viene a explicar lo que no se entiende en la traducción literal de la Torá. Si hay algo que no se entiende, Rashi viene y lo explica. Pero Rashi no tiene en su explicación sobre la Torá, no es un libro de ética. Rashi escribió distintos libros, pero cuando él comenta la Torá, no es su intención darnos cátedras de ética, de moral. No, él solamente se limita
a explicar lo que no se entiende en el texto. Entonces la pregunta acá es, ¿qué es lo que no se entiende en el texto? El versículo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la dificultad de este texto? O sea, ¿qué es lo que viene Rashi a decirnos? Rabbi Akiva dijo, esto es un punto central en la Torá. Esto es un... ¿está? Entonces, primero no entendemos, dice el Rebbe, qué es lo que viene a explicar Rashi. ¿Qué es lo que no se entiende? Él mismo dice, Rashi mismo dice varias veces, yo sola, si bien hay muchas explicaciones místicas, hay muchas explicaciones en la Torá, yo solamente me voy a limitar a la traducción literal, a la explicación del concepto que la Torá trae literalmente. Entonces tenemos que entender cuál es la dificultad en este versículo, que es necesario que Rashi venga a explicarme algo. Dabar Nosafa Doreya Baná, otra cosa que hace falta entender, Audasha Rashi Mati que Chemba Adamama. Esto es también un punto central cuando uno estudia Rashi. Rashi muchas veces cita textos del Talmud, de los Midrashim, de las distintas fuentes bíblicas incluso, y nunca o casi nunca dice quién fue el que dijo tal cosa. Solamente nos dice quién fue el rabino que dice tal cosa cuando ello me viene a aclarar el tema. O sea, cuando es importante saber por algún motivo quién lo dijo, entonces Rashi viene y dice acá, en este caso, Rabbi Akiva dijo esto. Entonces viene el Rebbe y nos dice que cuando Rashi dice Rabbi Akiva dijo esto, es porque es importante saber por qué lo dijo Rabbi Akiva y no lo dijo otro. ¿Estamos hasta ahí? Rashi en general hubiese dicho, de Abtal era de Jacamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es un punto central en la Torah. Ya está ahí. Viene Rashi y dice, ¿quién dijo esto? Rabbi Akiva. Eso no es habitual en Rashi. ¿Por qué Rashi viene acá a decirnos? Y esto es un dicho, ahora dice el Rebbe, hay un dicho que lo trae el Alter Rebbe en sus discursos hasídicos. Yo creo que muchas veces se los dije a ustedes y sin saber que lo decía el Alter Rebbe. Hay un dicho que dice, Akushiatov Batirutz Pashut. Seguramente fue dicho en Yiddish. La pregunta es buena, la pregunta que está haciendo, pero la respuesta es simple. Muchas veces yo les tiro la pregunta y la pregunta la responden ustedes. Porque las respuestas no tienen que ser complicadas. A veces es una pregunta, una buena pregunta, ¿sí? Que amerita un cachetazo, como contamos la otra vez la historia, ¿te acordás, Víctor? Bueno, de Elie Wiesel. La pregunta es buena, pero la respuesta no tiene por qué ser complicada. La respuesta también es simple, es buena y es simple, no tiene por qué ser complicada. Y vamos a verlo aplicado en lo que estamos viendo ahora. Cuando estudiamos el versículo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que el amor a otro yehudí tiene que ser tal cual como te querés a vos. Mitorel Sheilab Shuta, se despierta una pregunta muy simple. Este punto, por ejemplo, para mí fue nuevo. Yo nunca lo había visto desde este punto de vista. Cuando uno estudia la Torá, uno ve un montón de prohibiciones, ¿sí? Un montón de prohibiciones que tienen que ver con tu comportamiento para con el prójimo. No te vas a vengar, no vas a guardar rencor, no vas a robar, ni que hablar no vas a matar. Un montón de cosas, cómo vas a cuidar las cosas del otro, como estudiamos hace poco, qué responsabilidades tenés. Un montón de cosas. Ahora, ¿de dónde deriva todo eso? De no tener un odio, de no tener rencor. Todo esto, ¿de dónde deriva? Dice Rashi. De la mitzvah de amar al prójimo. Entonces, si todo deriva de la mitzvah de amar al prójimo, ¿cuál es la necesidad que la Torá venga y me ordene sobre cada cosa en particular? Hagamos como dijo Hillel, lo que a vos no te gusta que te hagan, no lo hagas. ¿Sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le hagas nada que a vos no te gustaría que te hicieran a vos. Y ya voy a entender solo. ¿A vos te gusta que te roben? No. ¿A vos te gusta que te maten? No. ¿A vos te gusta que te tengan odio, que te tengan rencor? No. Bueno, ¿para qué hace falta la Torá que venga y detalle todo? ¿Se entiende la pregunta? O sea, ¿cuál es la necesidad? No solamente eso, cada uno de este no robar, no tener odio, no tener rencor, es una de las 613 mitzvot. ¿Para qué hace falta? Decime
amarás a tu prójimo y con eso es suficiente. Dice, en el momento que uno cumple la mitzvah de amar al prójimo como corresponde, si uno realmente la cumple como corresponde, automáticamente uno se abstiene de un montón de cosas prohibidas, como decimos recién. La persona va a saber exactamente cómo tiene que comportarse con el otro, porque él sabe qué es lo que a él no le gusta. Entonces, como que hay un montón de versículos y de mitzvot que están aparentemente superfluas en la Torah. No hace falta que las traiga. Decime el punto central y yo voy a entender solo. Dice así. Esto vamos a entenderlo a través de el dicho que Beaptar le reajaca moja. Esto es lo que viene Rashi a empezar a explicar un poquito, porque esto le molesta a Rashi. Si Beaptar le reajaca moja es amar a tu prójimo como a ti mismo. Preguntamos recién, es simple el texto. ¿Qué es lo que le molesta a Rashi? Bueno, a Rashi le molesta esta pregunta. ¿Por qué tenemos que detallar todas las mitzvot que tienen que ver con el prójimo cuando alcanzaría con amarás a tu prójimo como a ti mismo? A lo sumo, para aclararlo un poquito, lo que al otro no le gusta, lo que a vos no te gustaría que te hagan, no se lo hagas al otro. Ya está, con eso alcanza. Eso es lo que viene Rashi a explicar. Viene y dice que esto es un punto central en la Torah. Que la intención acá en la Torah es que el Beaptale Reajaka Moja Uklal es una regla general. Como todas las reglas generales, tienen muchos detalles y todos los detalles son estos detalles que dijimos recién: no robarás, no matarás y demás. Belajena Torah Kotebet et Kol Mitzvotai. Dice, no es una contradicción, dice Rashi, la Torah es normal que hable de este modo, te da las pautas general y después te lo explica. Como vemos muchas veces, que el pasuk, el versículo dice una regla y después vienen los detalles. Pero todavía cabría preguntar, dice el Rebe, esto lo entiendo cuando apenas decís la regla, vos decís la regla general e inmediatamente después, 2 puntos, la explicás. Pero acá, las reglas generales, digamos, todas las mitzvot ya las dijo la Torah. El pasuk, el versículo Beatal de Reajaka Moja, amarás a tu prójimo, está en el tercer libro de la Torah. Hace 2 semanas leímos la parsha de Mishpatim, hace 3 semanas, que es la parsha que tiene más mitzvot en la Torah, y es la parsha donde dice de no envidiar, de no odiar, de no descuidar lo del otro. O sea que por lo general, primero decís la base, digamos, la regla general, y después la explicás. Acá el Rebbe dice, cabe preguntarse por qué ella dijo un montón de mitzvot que tienen que ver con el amor al prójimo, y después recién de varias semanas, de varias parshiot, ya en otro libro incluso, viene y me dice la regla. Yo entiendo que diga la regla y después me dice los detalles, pero no que primero venga todos los detalles y después me dice, ¿sabes cuál es la regla? Esta. Entonces esa es una pregunta que el Rebbe está haciendo acá sobre este Rashi. La gente dice, Mavir Zot Rashi Beombró, esto viene Rashi a explicarnos cuando dice que es un Klal Gadol Torah, y acá está remarcando esto, es una regla grande en la Torah. ¿Qué significa? Tenés reglas pequeñas, reglas que tienen pocos detalles, y tenés reglas que abarcan muchísimos detalles. Entonces lo que el Rebbe dice, que el hecho que acabamos de preguntar, de decir la regla y después dar los detalles, es cuando los detalles son pocos. Entonces decir la regla y después dar los 2 o 3 detalles que tienen que ver con la regla. Ahora, cuando los detalles son muchísimos, como en el caso este del amor al prójimo, que implica muchísimas cosas, entonces la Torá opta por decirlo en distintas parashiot, donde tiene que ver con el tema que se está hablando en esa parsha. ¿Se entiende? Como que la Torá, todas esas mitzvot que tienen que ver con el amor al prójimo, no las junta todas, sino que las dispersa en toda la Torá, porque las dice en cada parashá cuando habla del tema que tiene que ver con esa mitzvah.
Cuando dice Rashi que es un klal gadol b'Torah, que es una gran regla general para toda la Torah, lo que me está queriendo decir es eso. Es una regla muy importante y está dispersa en toda la Torah. Los detalles de esta regla están dispersos en toda la Torah. Justamente me está respondiendo eso. Torah dice, todo esto está diseminado en toda la Torah. Ahora vamos a... ¿Hasta acá se entiende el tema? O sea, Rashi, la palabra textual se entiende. Lo que no se entiende acá es por qué esta regla, siendo una regla general, está dispersa por toda la Torah. Viene Rashi a decirnos justamente porque es una regla muy grande que abarca muchas cosas. La Torah la ubica cuando se trata de los temas económicos, va y te dice no vas a robar. Cuando se trata de los temas penales, te dice no vas a matar. Cuando se trata de delitos sexuales, va y te dice ahí. Entonces, está como que lo trata en cada lugar en particular. Ahora bien, hay una pregunta más general, que está muy conocida también. Tenemos que entender la famosa pregunta con respecto, la pregunta está hecha con respecto al amor a Hashem. Hay una mitzvah de amar a Hashem. En el Shema Israel decimos todos los días, Be'avtat Hashem Elokecha, y vas a amar a Dios tu Dios. Es una mitzvah, es una orden que Dios nos dio de amarlo. La pregunta es conocida, ¿cómo te pueden dar una orden sobre un sentimiento? O sea, es totalmente ilógico. Tenés que amarlo. Tenés que amar a este. Tenés que amar al otro. Si no te nace, ¿cómo vas a amar a otro? Adamu Baalabait al-Maasab, una persona puede ser dueña de sus acciones. De la acción de uno puede ser dueño absoluto. Ajloko lejad yahol litzor regesh midab alev. Pero no todo el mundo está capacitado para generar un amor hacia otro, un sentimiento. Sabemos que la Torá, siempre lo decimos, la Torá fue dada para todos y todos tenemos la capacidad de cumplirla absolutamente de A a Z. No se nos pide nada que no podamos cumplir. Entonces, ¿cómo puede ser, cómo se entiende o cómo uno llega a poder cumplir con la mitzvah esta de amar a Hashem, de amar a cada Yehudí, si es algo que tiene que ver con el sentimiento de uno? ¿Cómo se genera ese sentimiento? ¿Cómo podés ordenarle a cada judío que ame a otro? Dice más aún, lejol Yehudí, no solamente amar al judío, sino a cada uno. No importa si eres un delincuente, no importa qué clase de persona es, tenés que amarlo. ¿Sí? Y no solamente amarlo, sino amarlo tanto como te amás a vos mismo. O sea, es totalmente... Si vamos a pensar en el amor a Dios, uno se pone a pensar que Dios te da la vida, que Dios te da el sustento, que dependés de Dios, digamos, podés tener motivos simples, digamos, si podemos llamarlo de algún modo, para generar ese amor. O sea, sí, tenés que pensar, tenés que meditar, tenés que trabajar, no es de un día para el otro, y no es para... pero tenés una base, o sea, tenés un motivo para amarlo a Dios. Pero el hecho de amar a cada Yehudí, ¿cómo le podés pedir a alguna persona que ame a cada Yehudí? Y no solamente amarlo, sino como a vos mismo. Y como dicen las Mánides, el Ramban dice, Lo yekabel leva Adam obed javero que abató et nafsho, dice, no es humano pedirle a una persona que ame al otro como se ama a sí mismo. Esto preguntan las Mánides, el Ramban. Otra pregunta, en distintos versículos, hay muchos, vamos a dar un ejemplo, pues si no nos vamos a marear. Una persona viene y te pide un consejo. Y vos le das un consejo. Pero vos sabés que el consejo, vos se lo das porque vos vas a tener cierto provecho del consejo. No es el mejor consejo para él. Capaz que no es malo, pero podrías darle un mejor consejo. Pero ¿qué pasa? Tal vez si vos le das ese consejo, vos tenés algún tipo de beneficio secundario. La Torá dice, Lifnei ver lo titem mikshol. Delante de un ciego no podés poner un obstáculo para que no se caiga. Pero explican los sabios que eso también implica, cuando viene alguien, por ejemplo, a pedirte un consejo, dale un consejo apropiado. Dale el mejor consejo que vos tengas. Ah, vas a preguntar, yo le doy un buen consejo. ¿Quién se va a enterar si el consejo es bueno o no?
En esos casos, la Torá siempre dice, termina el versículo diciendo, Beyareita me lo queja. Dice, vas a temer a Dios tu Dios. ¿Por qué termina de esa manera? Porque si vos te vas a decir a vos mismo, le doy un consejo, igual quién se va a enterar si le di un buen consejo o no. Termina el versículo y te dice, vas a temer a Dios. Sabé que Dios te está mirando. Cuando habla de Beaptale Rajaca Moja, de amar a tu prójimo como a ti mismo, es raro que no dice Beyareita me lo queja. Vos podés mostrarle un amor exterior al otro y en realidad dentro tuyo guardar la animosidad contra el otro. Y la Torá, sin embargo, no dice vas a querer a tu prójimo como a vos mismo, Beyareita me lo queja y vas a temer a Dios sabiendo que Él sí sabe lo que pensás. Es raro porque en todos los otros detalles la Torá va y dice vas a temer a Dios. Acá no dice nada. ¿Se entiende la pregunta? ¿Estamos? Entonces dice, sobre estas preguntas es que Rashi viene a responder. Y viene y nos dice que el amor al prójimo es una regla fundamental. Y viene y nos dice quién dijo esto. Porque una de las preguntas que hicimos, Rashi habitualmente no dice en nombre de quién trae las explicaciones. Acá viene y dice, Rabbi Akiva lo dijo. ¿Y por qué lo dijo Rabbi Akiva? Dice así. Primero, por cuanto que esto es una regla general, se entiende que para cumplir la regla, esto es a través de los detalles. La regla general de amar al prójimo no es una filosofía de amar al prójimo, se tiene que mostrar en la práctica. ¿Tá? ¿Cómo se muestra en la práctica? A través de todos esos detalles de no engañar, de no robar, de no matar, de no odiar, de no tener un mal sentimiento contra el otro. De esa manera cumplís la mitzvah de Beatá de la Jacamoja, de amar al prójimo. ¿Sí? No ir a hacer, a chusmear, no odiar, no vengarse. ¿Sí? Umuban bema beatá camoja, medaber odotinyan mishe shayaja de yematzibur. Hasta acá entendemos que ¿dónde puedo mostrar mi amor al prójimo? En la práctica, en cosas que vos sí podés ordenar. Habíamos hecho la pregunta, ¿cómo se le puede ordenar a una persona amar al prójimo como a uno mismo? ¿Sabés cómo empezás? Con la parte práctica. En la parte práctica, no odiándolo, no robándole, no haciendo un montón de cosas, así empezás con la mitzvah. Siempre tienen que empezar por la práctica. Y eso sí te lo pueden ordenar. La Torá te puede decir, no robarás, no engañarás. Eso sí te lo puede ordenar la Torá, porque vos sos dueño de tus acciones. La persona es dueña de sus acciones. El segundo punto acá es por qué lo dice Rabbi Akiva. Porque Rabbi Akiva tiene una famosa ley en el Talmud. ¿Qué pasa si hay dos personas caminando por un desierto y saben que les falta mucho para llegar a un lugar civilizado y tienen un bidón de agua? Si lo comparten, mueren los dos, porque no hay suficiente para que lleguen al destino civilizado. ¿Cuál es la ley? ¿Se lo doy a él o me lo tomo yo? Rabbi Akiva dice, te lo tomás vos, o sea, te lo tomás vos porque tu vida está antes que la del otro. ¿Sí? O sea, tenemos acá Rabbi Akiva diciendo, primero estás vos, y por otro lado diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una aparente contradicción, ¿sí? Aparente, vamos a ver por qué no es contradicción. Y la explicación de esto es que la Torá dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, de una manera similar, no igual a ti mismo. Porque igual a ti mismo sería darle el agua al otro. Rabbi Akiva dice, lo vas a amar como a ti mismo. De una manera similar a como vos te amás. En hebreo existe esa sintaxis, ¿sí? Como que una manera similar. No hay otra manera de decirlo. Amarás a tu prójimo casi como a vos mismo. Y la explicación es, según incluso el nivel literal, el plano literal de la Torah, como dice Rashi, hay una famosa historia de Yehudá, el hijo de Jacob, cuando fue a liberar a su hermano Binyamin, que estaba preso, de Yosef, que
no se había dado a conocer a sus hermanos y era el virrey de Egipto. Y Yehudá va y le dice a Yosef, tenés que liberar a mi hermano y para mí vos sos como un rey, sos como el rey. En realidad él no era el rey, pero le quiso decir, para mí, o sea, desde mi punto de vista, vos sos como el rey. Sí lo vamos a mirar desde el punto de vista del faraón, si bien Yosef tenía poder, pero no era como el rey, era menos que el rey. Para Yehudá, vos sos como el rey, le dijo. Con respecto a nuestro tema, o sea, como que es como una comparación, no es exactamente igual. Cuando Yehudá le dijo, para mí vos sos como el rey, no significa que él es como el rey exactamente igual. Parecido al rey. Lo mismo acá, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo, no significa igual que a vos mismo, sino parecido como a vos te amas mismo, como te amas a vos mismo. Valderek de Viñaneinu, Colsman Shalabaleinu más fría de Jayeja, entonces explica así, en nuestro punto, en la ley que estamos tratando, del bidón de agua. Sí es algo que vos tenés que amar a tu prójimo, pero no pone en peligro tu subsistencia. Entonces ahí sí, tenés que hacer por tu prójimo absolutamente todo. Lo mismo que harías para vos, tenés que hacer por tu prójimo. Pero cuando se trata de tu subsistencia, vos estás primero. O sea, si no hay subsistencia de por medio, ahí voy, Adrián, si no hay subsistencia de por medio, tenés que hacer exactamente lo mismo que harías por vos, por el otro. Si está en juego tu vida, estás vos primero. Dale, Adrián. Bueno, ahí subsistencia me la cambiaste por vida, pero hay una ley que dice que, digamos, si vos ves al burro de tu enemigo caído, tenés la obligación de ayudarlo antes que a tu burro mismo, digamos, como que tenés que privilegiar al burro de tu enemigo. En ese caso yo estaría postergando mi subsistencia para, digamos, como una forma de expresar amor al prójimo, digamos, que es ayudar al burro del enemigo. Está bien. Bueno, igual como vos me dijiste, te lo cambié por vida. O sea, acá Ok, el punto es la vida. Si tu vida ok. está antes, la vida está antes. Pero en ese punto en particular es interesante porque hay un motivo en particular por el cual el caso que plantea Adrián, está mi burro con la carga caída y está sufriendo y se me van a romper las cosas. Y está el burro de mi enemigo en la misma situación. Tengo que ir y ayudar primero al de mi enemigo, no de mi amigo, de mi enemigo. Ahí el punto que hace que la mitzvah sea esa es justamente para que deje de ser mi enemigo. O sea, como una intención secundaria de que cuando él vea que vos estás en una situación similar y te preocupás por él, entonces va a dejar de tener esa enemistad con vos. Ahí hay un tema aparte. Pero está bien, igual te lo cambié en la mitad por el tema de la vida. Acá habla, cuando tu vida está antes, entonces ahí vos estás antes, no es lo mismo tu compañero que vos. Bueno, dice que esta pregunta se responde justamente diciendo que el dicho lo dijo Rabbi Akiva. Porque Rabbi Akiva, entonces tenemos la pregunta central, ¿cómo hacemos para amar a cada yehudí, incluso que sea un malvado? ¿Sí? No hablemos de un malvado para contra Dios, un estafador, un ladrón, un tipo malo, de baja calaña. ¿Cómo hacemos para amarlo siendo que, y amarlo como a vos mismo? Ahí viene Rashi y nos dice, ¿sabés quién dijo esto? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, él dijo también otra cosa. Aparte de decir que tu vida está antes, sí, Adrián, dale. Una pregunta, Joel. ¿Está mal en el caso que uno quiera dar la vida por otra persona? En el caso que un padre con un hijo, por ejemplo, No, no está ¿está mal. mal? No está mal. Porque ahí no... Acá Sí. estamos hablando si hay una obligación o no hay una obligación. ¿Tá? O sea, primero estás vos, primero está la vida de uno. Ahora, si uno quiere sacrificarse por otro, bueno, obviamente, pero no le podés pedir, la Torá no te pide eso. Ese es uno de los puntos. Cuando la pregunta que hicimos ¿es posible amar al otro como a vos mismo? Dice, no, la verdad que no es posible. Igual que a vos mismo es imposible. No se olviden de esto, no perdamos de vista este tema. La pregunta era, ¿cómo es posible pedirnos algo imposible? Como dice el Rambán. Dice, no te está pidiendo algo imposible. Si está tu vida en juego, estás vos primero.
Porque pedirte que vos te des la vida por otro es pedir un imposible. La Torá no te pide eso. Si no está la vida en juego, entonces tenés que amarlo. Ahora, igual, ¿cómo llegás a amar a un delincuente? Dice Rashi, lo dijo Rabbi Akiva esto. ¿Qué otra cosa dijo Rabbi Akiva? Rabbi Akiva dice en la Mishnah, en Pirkei Avot, dice, amados son los Yehudim que son llamados hijos de Hashem. Esto lo dice Rabbi Akiva. Dice que cada Yehudí es hijo de Hashem. Por lo tanto, si vos sos hijo de Hashem y yo soy hijo de Hashem y el tercero es hijo de Hashem, somos todos hermanos. Entonces, si vos te metés en la cabeza lo que dice Rabbi Akiva, que todos somos hermanos, podés llegar a amar a tu prójimo como a vos mismo. Y la Torá te puede ordenar amar a tu prójimo como a vos mismo, salvo en el caso que tu vida esté en juego, como dijimos. O sea, la pregunta era, ¿cómo te pueden ordenar generar un amor hacia el otro? Te lo pueden ordenar porque vos meditando y entendiendo que cada uno de nosotros somos hijos de un mismo padre y que somos hermanos, entonces vos por un hermano tenés un amor como con vos mismo. Lo podés entender. El hecho acá, el desafío, no es que te están pidiendo algo imposible. El desafío es nuestro, de cada uno de nosotros, de sentir por el otro ese lazo de fraternidad, de sentir que el otro es tu hermano. ¿Sabés quién dijo esto? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva te está diciendo que el otro es tu hermano. Por eso Rashi viene y nos dice y nos explica quién lo dijo, porque si no, Rashi no te dice quién dijo Zeklal Gadol Batorá. Esto es un punto central en la Torá. ¿Sabés quién lo dijo? Rabbi Akiva. El mismo Rabbi Akiva que dice que tu vida está antes, es el mismo Rabbi Akiva que dice que vos con el otro Yehudí sos un hermano. Entonces, si no está tu vida en juego, tenés que tratarlo y tenés que hacer lo mismo que harías por vos. O sea, cuando la persona piense, para esto obviamente yo lo estoy diciendo acá, lo estamos estudiando, estamos hablando de llegar a un nivel de meditación y de unión con la mitzvah que no es simple, ¿sí? Pero bueno, dice, cuando la persona se pone a pensar y siente que el prójimo es su hermano, esto le va a despertar a él automáticamente un amor hacia el otro. Entonces, contestada la pregunta era ¿cómo me pueden ordenar amar al otro como a mí mismo? Primero, amar al otro como a mí mismo no significa que el otro está antes, yo estoy antes. Entonces, eso, pedirme a mí que el otro esté antes que yo es imposible. La Torá eso no te pide. La Torá te pide que lo pongas en un plano de igualdad cuando tu vida no está en juego. ¿Y cómo llegas a eso? Como dice Rabbi Akiva, que sabiendo que somos todos hermanos, de esa manera podés llegar a despertar ese amor hacia el prójimo y podés cumplir con la mitzvah. Te pueden ordenar una mitzvah semejante porque vos tenés la capacidad de meditar y llegar a la conclusión que el otro es tu hermano y generar ese amor hacia el otro. Bueno, hasta acá llegamos hoy.